Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INAH en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al arqueólogo Salvador Guillem Arroyo. Bienvenido, Salvador. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, Juan. Gracias por la amable invitación. Y nuestro tema del día de hoy pues serán los 70 años de arqueología, de trabajo arqueológico en Tlatelolco. Un tema verdaderamente fascinante, difícil, pero tenemos aquí al especialista que nos va a aclarar, nos va a dar la luz sobre este tema. Bienvenidos pues, pero antes que comencemos esta conversación, les daré algunos datos biográficos breves sobre la biografía de Salvador Guillem, quien es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis de licenciatura fue sobre las ofrendas a Ejecatl-Quetzalcóatl en México Tlatelolco. Después cursó una maestría en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, hay que decirlo, ha estudiado náhuatl, fotografía, iconografía y hasta buceo. Entre los trabajos sobresalientes hay que mencionar su trabajo como fotógrafo titular y coordinador del área de fotografía y fototeca del proyecto Templo Mayor de Lina. Fue coordinador del proyecto Tlatelolco bajo la dirección de Eduardo Matos Moctezuma y luego él mismo quedó como coordinador de este proyecto hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Muy bien. Todavía aguantamos. También fue coordinador en el rescate arqueológico de la caja de agua del Imperial Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Fue codirector, esto en Hidalgo, del proyecto Pañú Hidalgo por la ENA y por el INAH, director de la zona arqueológica de Tlatelolco, lo acabamos de mencionar, donde actualmente es investigador. Fue coordinador nacional de arqueología del INAH, eso también es importante mencionarlo, y ha formado parte de exposiciones fotográficas, tanto colectivas como individuales. Fotógrafo en varias publicaciones, revistas, periódicos, libros, y ha sido autor de varios guiones museográficos, solo por mencionar con algunos palomazos su biografía, su currículum. Y vamos a comenzar a hablar de Tlatelolco. Todo el mundo conoce Tlatelolco como una unidad habitacional, como una plaza de las tres culturas, un lugar con sucesos históricos importantes. Pero hay que mencionar que Tlatelolco pues fue una ciudad mucho más importante de lo que imaginamos desde antes de la llegada de los europeos a nuestro país. Quisiera comenzar con esta relación que hay entre Tlatelolco y Tenochtitlan. Hay polémica sobre cuál fue primero, hay polémica sobre si eran ciudades gemelas, si eran rivales, si eran aliadas. ¿Qué nos podría decir de Tlatelolco en sus orígenes y qué posición jugaba antes de la llegada de los europeos? Tlatelolco va a compartir con Tenochtitlan los dolores del nacimiento, de la vida, ahora sí que del parto y de la muerte. Van a crecer juntos. En las fuentes etnohistóricas nos van a mencionar que ellos salen de un lugar llamado Chicomostoc, Aztlán, van a emigrar, van a pasar por una serie de lugares y van a formar parte de 7 grupos llamados chichimecos. Y va a ser muchos de ellos de los que ahora conformaron el entorno de los lagos, los texcocanos, los aculhuas, los de señores tepanecas, los matlatzincas, etcétera. En las fuentes vamos a encontrar un sinnúmero de contradicciones. Cada quien va a escribir la historia a su propia conveniencia. Definitivamente están escribiendo una historia de estos orígenes a la conveniencia de cada uno de los grupos que así lo hacen ya en época colonial. La famosa tira de la peregrinación, Chimalpain, en fin. Sagún, todos aquellos que van a recuperar estas historias la van a tomar de los mismos relatos de los indígenas. Y el verdadero origen, desde mi perspectiva, queda completamente oculto. Este Aztlán, este Chicomostoc, no ha sido encontrado arqueológicamente. Y sabemos que esa máquina del tiempo que necesitamos para corroborar esas historias solamente es la arqueología.
Entonces, nos dicen las crónicas que ellos van a estar emigrando hasta un lugar llamado Cuautlicámac, donde se les aparece el dios Huitzilopochtli y les dice que ya no se van a llamar aztecas, sino a partir de ese momento se van a llamar mexicas. Y les va a dar unas ramas, los van a llenar de flores, en fin, y ellos van a tomar el nombre de mexicas y van a seguir emigrando después de este lugar de Cuautlicámac hasta que se van a encontrar en otro momento y van a fundar Tlatelolco y Tenochtitlan. En algunas crónicas encontramos que primero fue la fundación de Tlatelolco, en otras nos dicen que no, que primero fue Tenochtitlan y que 13 años después se les permitió la fundación de Tlatelolco por un milagro de Huitzilopochtli, el cual dicen que aparece un gran remolino en el horizonte, pero invertido, con la punta en el cielo, el gran cono en la tierra, y que les causa mucha admiración. Y una parte del grupo que estaba inconforme por la fundación de Tenochtitlan y el reparto de tierras, que se van a ver qué pasa abajo de ese gran cono que está girando a gran velocidad hacia el norte de Tenochtitlan, donde se había fundado Tenochtitlan, y descubren en un islote de arena una serpiente posada sobre de un escudo flanqueado de flechas y macanas, y ahí van a fundar Tlatelolco, que esto sucede 13 años después, y así aparece en la historia oficial. Para nosotros dicen que Tenochtitlan se va a fundar hacia 1325, Tlatelolco 1337. Hay autores como Felipe Solís y otros que manejan 1338 por la cuenta exacta de las trecenas. Sin embargo, en la mayoría de las crónicas, la fecha que nos dan es la del 37, 1337. Y van a empezar a crecer juntos. Van ellos hacia 1376 a pedir al señor de Azcapotzalco, a Tezosomoc el Viejo, que les mande un gobernante para que ellos puedan llegar al rango de señorío. Les manda un hijo, el cual es tachado pues, de maricón, así lo dicen las fuentes, lo regresan, manda otro que se llama Cuauhcuauhpitzáhuac para Tlatelolco, y en ese momento la élite de Tenochtitlan casa con la gente de Ixtapalapa. De ahí viene Chimalpain y va a ser su tercer gobernante, Cuauhcuauhpitzáhuac, en Tlatelolco, y empiezan a desarrollarse ambos como tributarios de Azcapotzalco. Va a ser a la muerte de Tezosomoc el Viejo, 1426 aproximadamente de nuestra era, que van a entrar en conflicto porque el heredero al trono de Azcapotzalco, el hijo mayor, es muerto por su hermano menor, de nombre Maxtla, y va a provocar una insurrección. Maxtla acorrala al señor de Tlatelolco, lo mata también al de Tenochtitlan, a Chimalpain, y persigue a Netzahualcoyotl del Viejo. Lo empieza a perseguir y de ahí cobra gran fama porque no lo pueden capturar, no lo pueden matar. Mientras esto está sucediendo, los tenochcas van a pedir formar una nueva triple alianza para vencer al usurpador, a Maxtla. Y Tlatelolco duda. Empieza a dudar, entra un gran personaje que es Cuauhtlatoa, entra al gobierno de Tlatelolco, pero no sabe si ayudar a su familia tepaneca, con la cual ha entablado lazos matrimoniales, toda su descendencia está muy afianzada hacia la parte de Azcapotzalco para manejar ellos el comercio, son los poztecas. Y por el otro lado no sabe si apoyar a sus hermanos, los tenochcas, que son los mismos mexicas. Y dado de que pues en este pleito, a la muerte de Maxtla, ellos no saben en dónde van a quedar. Pero resulta que Ixcoatl va a hacer muy buena campaña, se le va encima a Maxtla, lo captura ahí en Huitzilopochtli, en Churubusco, y lo mata. En ese momento, las crónicas dicen que los tlatelolcas llegan a apoyar a los de Tenochtitlan y logran derrocar a los tepanecas. Y se forma una nueva triple alianza que empieza a funcionar de 1428. De hecho, hay un acta que menciona a Cuauhtémoc en su famosa ordenanza de 1531, de que para 1431 se hizo un documento, un códice, en el cual pactan aguas de tierra, pueblos tributarios, y de la Lagunilla hacia Tecámac le toca Tlatelolco. De Tepito hasta Nonualco, todo eso le va a corresponder a Tlatelolco. Y el resto del universo a Tenochtitlan. En la nueva triple alianza de 1428-1430 no aparece Tlatelolco, y es por haber dudado. De hecho, en la matrícula de tributos, Cuauhtlatoa aparece siendo derrotado por Ixcoatl, el señor de Tenochtitlan, cuando, según todo el resto de las fuentes, sigue vivo hasta más o menos 1450 y algo, que fallece.
y va a ser reemplazado por un gran guerrero militar, Mokiwix. Mokiwix destaca en 1458 porque deciden conquistar el gran nudo comercial entre Puebla, Veracruz, la parte de Tabasco, que se llama Cotastla, y van y conquistan ese gran poblado. Es decir, van a empezar la importación de todo el mundo maya, del mundo totonaco, del mundo huasteco, de toda la costa del Golfo. Con esa conquista, ellos van a tener toda esa producción disponible para Tenochtitlan y Tlatelolco. Y Mokiwix es entronizado en 1467. 1469 fallece el señor de Tenochtitlan, Moctezuma I, sube a Axayácatl y entra en conflicto con Mokiwix hasta que lo mata. 1473 Tlatelolco queda como pueblo tributario de Tlatelolco. Va a ser 1515 de ese 1473 hasta 1515 que Tlatelolco tiene gobernantes llamados calpisques. Es decir, gente que nada más recupera la quinta parte de todo lo vendido en el tianguis, de todo lo que se vendía, toda la producción, y era mandado a Tenochtitlan como pago de tributo. Y va a ser con Cuauhtémoc, de la casa de linaje de Tenochtitlan, heredero de Ahuitzol. Él va a ser casado con una gran princesa que heredaba el trono de Tlatelolco, es decir, viene de la familia de Mokiwix, y es ungido como Tlatoani de Tlatelolco y deja de ser tributario. Pero bueno, como sabemos, ya estaba Hernán Cortés en Veracruz arribando casi, y viene el holocausto de la gran sociedad mexica. De hecho, Moctezuma II es muerto en un mitin que la gente se le subleva en las casas viejas de Axayácatl, su padre, y las crónicas españolas dicen que lo matan a pedrada a los indígenas. Las indígenas dicen que no, que los españoles le pasaron una espada por todo el cuerpo. Y de ahí entronizan a Cuitláhuac, quien muere de viruelas a los 40 días de ser entronizado, e inmediatamente entra al poder Cuauhtémoc, quien se lleva todo el poder de los dos sitios mexicas, Tenochtitlan, Tlatelolco, a Tlatelolco. Y ahí es donde es la gran resistencia entre 76, 90 días, dependiendo de la crónica que leamos, y es donde yo digo que pues nacen, crecen y mueren a la par, Tenochtitlan y Tlatelolco. ¿De dónde sale esta vocación que tiene cada una de estas dos poblaciones? Que sabemos que Tenochtitlan, México Tenochtitlan es más guerrero y Tlatelolco es más mercado, digamos, hasta la fecha es el gran mercado de Tlatelolco. Yo siento que el mexica es la gran sociedad mesoamericana heredera de todos los 35, 38 mil años de desarrollo de las sociedades mesoamericanas. La va a concretar. De hecho, el lugar donde está asentado Tenochtitlan, que es la frontera entre Azcapotzalco, que domina toda la costa occidental de los lagos centrales, aquí del altiplano, la parte sureste va a estar gobernada por los señores de Ixtapalapa, ahí entra Xochimilco, Tláhuac, en fin, otra serie de poblaciones, y la parte norteña Texcoco, y que todos provienen de los grandes linajes de Xolotl. Tezozomoc el Viejo, va a ser hijo de este Xolotl. Tenemos a Quinatzin, quien traslada a la muerte de su padre Nopaltzin. Él es nieto, Quinatzin es nieto de Xolotl. Y cuando muere Xolotl, Nopaltzin toma el poder. Muere Nopaltzin y lo toma Quinatzin. Y Quinatzin traslada los poderes, porque es hermano menor dentro de los linajes, traslada los poderes de Tenayuca a Texcoco y deja a su hermano mayor, Tezozomoc, como el gran dirigente. De hecho, cuando las crónicas nos dicen que Tenochtitlan, Tlatelolco pretenden tener gobernante, primero van a ver a Quinatzin a Texcoco, ¿sí? Que va a ser padre de Netzahualcóyotl el Viejo. Y él les dice que no, que le corresponde a su hermano mayor, que es el que van a ver y que les manda aquel que tachan de afeminado, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un gran desarrollo milenario en el que van a conjuntar los opuestos y complementarios. La famosa, el atlachinol y el águila y el jaguar, estos númenes que representan la gran guerra sagrada. Tlatelolco para mí es el jaguar. El águila es Tenochtitlan. Entonces, uno se dedica a la parte de la vida terrestre, que es Tlatelolco, el gran jaguar, y de ahí el comercio. De ellos van a estar trabajando toda esa parte, y para eso la vinculación con Azcapotzalco es súper importante, porque el gran tianguis antes de Tlatelolco es Azcapotzalco. Y Tenochtitlan
se va a justificar como el heredero en el vértice sagrado de unir los 13 cielos, los 9 inframundos, los 4 rumbos, y obviamente su numen, su deidad, Huitzilopochtli, es la guerra. No tienen tierras donde sembrar. Donde ponen la ciudad de Tenochtitlan es la frontera de estos 3 grandes poblados, Azcapotzalco, Texcoco y Iztapalapa. Si uno protestaba, los otros 2 lo frenaban. Entonces empiezan a crecer con una gran habilidad, cuidados por un gran espejo de agua, que a nivel ideológico reúne perfectamente las características del pensamiento mesoamericano, y eso les permite montarse sobre los demás. De ahí viene la gran explotación que van a hacer de otras poblaciones a través de la guerra. Hay datos muy importantes en las crónicas, como los tlatelolcas son los que emprenden las grandes conquistas militares, no los tenochcas. De ahí que el fracaso de Moquihuix, cuando logra conquistar Cotaztla, empieza a hablar mal de los de Tenochtitlan. De hecho, cuando sube al trono Axayácatl, su cuñado, la respuesta de este Moquihuix es: ¿a poco es tan macho como para que yo vaya hasta allá? Imagínate, 3 kilómetros se le hacían una gran distancia para ver a su cuñado. Es decir, hay un conflicto ya de intereses, pero quien está decidiendo cómo se va a hacer las conquistas y hacia qué parte de las 2 costas, el Pacífico o el Atlántico, van a ser prácticamente los tlatelolcas. Es decir, no tienen su arquitectura. Cuando visiten la zona arqueológica van a ver que es pobre a comparación de la de Tenochtitlan, porque no les está importando radicar al 100%, sí sus dioses, pero no ellos. Ahorita llevamos del 2012 a la fecha una serie de salvamentos arqueológicos que nos han permitido abrir kilómetros de la piel de Tlatelolco, y que ahora tenemos oportunidad de conocer diferentes contextos gracias a este trabajo que están realizando equipos de 12, de 24 muchachos de arqueología, pasantes titulados, con un gran ahínco, un gran profesionalismo, con la camiseta del instituto muy bien puesta, y estamos conociendo cómo el desarrollo de estos grandes barrios es muy pobre a comparación de lo que conocemos en Palacios hacia la parte de la frontera con Tenochtitlan, que ha trabajado Margarita Carballal y la gente de Salvamento, María de Jesús Sánchez, en fin, todo este gran equipo. Hacia la parte que hemos estado explorando, realmente la arquitectura es pobre para casas habitación. La arquitectura igual religiosa no se compara con la de Tenochtitlan, y esto es clarísimo que es el poder ideológico quien está triunfando, y la alimentación viene, digamos, la parte económica, el gran sustrato la está llevando a cabo Tlatelolco. Esas son las grandes variantes que estamos viendo, y creo que de ahí la gran importancia que toman a la llegada de los europeos. Yo creo que llegan a las costas de Veracruz, hacia la Villarrica, hacia la parte norteña, por Barra Vieja. Y pues la pregunta es aquí a quiénes hay que vencer, quiénes son los buenos, y todos señalan a los mexicas. Todos los van a señalar. Los intentos de Moctezuma II de detener la llegada de Hernán Cortés, enviándole los obsequios, el penacho, en fin, todo esto que está en las crónicas, fue por el temor del regreso de Quetzalcóatl. Hay una conjunción de elementos simbólicos que apoyan mucho la llegada de estos europeos. Y creo que ahí la inteligencia de Hernán Cortés es permitir que estos grupos inconformes en contra de los mexicas sean quienes los ataquen. 1500 españoles no pudieron haber vencido a los mexicas, ¿verdad? Pero bueno. Con aliados. Sí, se hicieron aliados, claro. Efectivamente. Hoy estamos hablando, y es el tema de nuestra conversación, 70 años de trabajo arqueológico en Tlatelolco. Por poner un número, porque realmente trabajo ha habido todo el tiempo, ¿verdad? Desde antes de, digamos, este 1944, para nosotros emblemático, para contar estos 70 años, antes de este 1944, ¿qué se sabía? ¿Cuándo empezaron a ser importantes los vestigios de Tlatelolco? Creo que siempre lo fueron, porque el 8 de enero de 1522, Hernán Cortés toma una gran decisión. Él dice que Tlatelolco se convierte en la capital de la República de Indios, bajo sus propias leyes y el mandato de Cuauhtémoc, y pide obviamente el arrasamiento de todo aquello que recuerde a los dioses mesoamericanos. De ahí que de donde desplanta la iglesia de Santiago Tlatelolco hacia abajo tenemos una conservación de vestigios impresionante, porque los mismos indígenas van a proteger su propio pasado.
cosa muy contraria de lo que ha sucedido en Tenochtitlan. Tenemos que descender a otras profundidades para localizar los vestigios. Sobre todo, Tlatelolco tiene una gran presencia de entierros humanos, con una variedad de sacrificio humano impresionante. Hablamos de cientos, de miles de Antonieta entierros. Espejo nos dice, por eso celebramos los 70 años, porque empieza un proyecto realmente serio, científico, interdisciplinario, con antropólogos físicos, historiadores, etnógrafos, arqueólogos, en ese 8 de abril de 1944. Antes sabemos que desde la época de las leyes de la Reforma había saqueos hacia los sitios de Tlatelolco para llenar exposiciones. Con Porfirio Díaz sabemos la del centenario, la independencia que se está preparando. Mandan a un sargento, al cabo Almaraz, si no mal recuerdo, a hacer excavaciones a Tlatelolco para nutrir esas exposiciones del centenario de 1910. Batres no estaba presente allí. Batres anda en Teotihuacán. Él anda bastante ocupado. Acá mandan a este sargento a hacer los trabajos y van a empezar a hacer estos. Hay otros hallazgos fortuitos de Jami. Hay desde 1834 datos de que empiezan a buscar tesoros por todos lados. Recordemos que el famoso tesoro de Moctezuma no ha sido encontrado aparentemente. Y dicen las crónicas que fue enterrado en Tlatelolco. Pues ya llevamos cientos de excavaciones de 1987 que empezamos este trabajo con Matos a la fecha y todavía no damos con él. Esperemos que alguien se lleve esa sorpresa. Pero bueno, entonces creo que siempre hubo excavaciones y va a ser la propuesta de Robert Barlow la que le va a dar el carácter realmente interdisciplinario científico y que nace casi a la par del INAH. O sea, el general Cárdenas está creando el INAH en 1939. 5 años después estamos iniciando en Tlatelolco y un personaje muy importante de ese año de 1944 también lo va a ser don Eusebio Dávalos. Él se va a graduar del instituto. Llega a ser director. Todavía no era. Todavía no. Él llega a ser director precisamente en el gran proyecto de Mario Pani del 58 al 64. Él va a ser el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero en esos años de los 40 va a ser la primera tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la número 1, con el título de La deformación craneana entre los tlatelolcas. Entonces viene de todos esos trabajos. Hablan de una colección osteológica de Jami, que la tenían por ahí para hacer este estudio. Otros dicen que no, que son los miles de huesos que tenía Antonieta Espejo, que eran más de 10,000 entre la iglesia y lo que ahora conocemos como la etapa 5 de Tlatelolco, un lotecito que tenía, pues estaba exento de construcciones. Ahí descargaban piedra los ferrocarriles, las mismas piedras con las que se hizo la Secretaría de Educación Pública les sobraron, ya las dejaron tiradas porque los traían en el tren pulquero desde la zona oriental de Hidalgo, de donde están los prismas basálticos y demás. De por allá se traían en los trenes pulqueros y ahí las dejaron tiradas. Cuando levantan todas esas piedras en el 44, mencionan que encuentran un empedrado y lo empiezan a recuperar y empiezan a aparecer miles y miles y miles de restos humanos. Y en una de sus notas en Tlatelolco a través de los tiempos, Antonieta Espejo dice que no hay relación anatómica, por lo cual deciden ponerlos en los costales de cemento para su estudio posterior. Entonces yo sí tengo esa confusión de dónde proviene la colección que menciona el doctor Eusebio Dávalos, porque esos 10,000 no los hemos encontrado. Ellos trabajan de 1944 al 48 e iban a publicar 12 tomos en ese periodo de Tlatelolco a través de los tiempos en las memorias de la Academia de la Historia. Y cierran con uno de Delfina Sarlanch hasta 1956, con el número 13, y ahí se cierra ese gran periodo. Es importante decir que en 1953 logran que el sitio tenga reconocimiento de zona arqueológica protegida por las leyes federales. Ahí estaba incluso un edificio que creo que era el de bienes inmuebles nacionales, atrás de la iglesia de Santiago. Otros dicen que no, que era la aduana del Pulque, que donde ahora está el Instituto Matías Romero, sé que era la aduana del Pulque. Pero bueno, estamos yendo a estudiar todo esto al INDAVIN para ver el desarrollo de los predios, porque el convento fue dejado por López Mateos para el Museo de la Anáhuac, a propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Echeverría, con el 2 de octubre del 68, en el 1972, lo pasa a comodato a Relaciones Exteriores, quien lo tenía como el archivo histórico. Este ya ha sido trasladado, está en un nuevo edificio, en el edificio del Triángulo, y estamos esperando a ver qué va a pasar con el convento.
Vamos a ver qué sucede, a ver si podemos algún día lograr ese gran museo de la Náhuac y cerrar aquella historia que empezó en el 44, ¿no? También el Museo de Cuauhtémoc. Tenemos que en el proyecto de Mario Pani, después de estos reconocimientos de zona arqueológica de 1953, el último tomo del 56, entra al poder en 1958 Adolfo López Mateos. Y él propone la unidad habitacional anual Tlatelolco. Va a decidir que se otorguen 1.200.000 metros cuadrados, que se construyan 130 edificios, 28 de los cuales son de servicios, y ahí nace la Secretaría de Relaciones Exteriores, la torre, que va a ser obra de don Pedro Ramírez Vázquez, y obviamente sin respetar los vestigios. Va a ser en marzo de 1960 que precisamente Eusebio Dávalos manda a Francisco González Rull, Eduardo Matos y a Braulio García hacerse cargo de todos los salvamentos posibles. Matos era un chamaco. Pues sí, te De digo que 20 todavía, años. Yo digo Bueno, que todavía. todos somos chamacos. De ahí tenemos Ajá. todavía su primer libreta de campo que me fue entregada por Francisco González Rull en el año 2001. Imagínate, o sea, se esperó 40 años a devolver este valioso documento. Don Francisco nos entregó las 8 libretas de campo que siempre decía que se habían ido a la tintorería, en fin. Él trabaja con Braulio, con Eduardo, para liberar lo que ahora es el eje central de Flores Magón hacia el norte. Y en la parte de Reforma no hay quien trabaje, porque van a demoler el Tecpan, pero sí interviene otro gran personaje, Carlos Flores Marini. Él empieza a bombardear en la prensa de que el Tecpan, lo que era el Palacio de Gobierno de Cuauhtémoc, estaba siendo demolido por Mario Pani. Y ahí está una arcada maravillosa de 7 vanos que aparece pintada en 1545, donde Montúfar castiga a los jueces del tianguis por robarse pues, los impuestos, ¿no? Así que por no hacerlo debido. Y Carlos Flores empieza a defender el mural de David Alfaro Siqueiros de 1944, que estaba en la calle de Sonora en el número 9. Esa casa de esa calle de Sonora era de la suegra de David Alfaro Siqueiros. Y ahí pintó por primera vez, rompiendo todas las relaciones con el muralismo, sobre triplay, masonite, mezcló la escultura, usó las piroxilinas, desarrolló un gran proyecto ahí. Es la pintura de coche, ¿no? Sí, pero va con fuego, sí. va con fuego. Y la idea era vencer al tiempo, más que el óleo. Ese era el proyecto, y va a pintar el mural que se llama Cuauhtémoc contra el mito. Aparece el centauro de la conquista, que es mitad caballo, mitad hombre, con las armas de la conquista, que por un lado es la cruz convertida en daga, la pólvora, ¿sí? Y del otro lado Cuauhtémoc lo enfrenta haciéndole una llaga con la lanza de obsidiana en un costado, como se le habían hecho a Cristo. Y en medio de estos dos personajes, uno, el centauro, está con el gran caballo encabritado, la cabeza de la cultura indígena decapitada a los pies del caballo. Cuauhtémoc está parado de pie sobre de una pirámide que tiene a Quetzalcóatl como el representante de la gran cultura milenaria de nuestro país, y en medio de ambos, con un templo incendiándose, está Moctezuma preguntando por qué el regreso de Quetzalcóatl acabó con su universo. Es una obra maravillosa. Estaba en esa calle de Sonora número 9, y Carlos Flores Marín empieza a bombardear de la destrucción del Tecpan. El presidente ve estos llamados, y coincidentemente un periodista que va a una despedida de soltero a esa casa de la calle de Sonora, que se había convertido en burdel, saca una nota, me parece que en el periódico El Día, el Excelsior, no estoy seguro todavía de cuál de los dos, saca una nota que era increíble que ese mural sirviera de fondo a un prostíbulo. Y pues la orden presidencial es que el mural se traslade y se instale en los restos del Tecpan. Y ahí lo tenemos como el gran recinto homenaje a Cuauhtémoc. Bueno, todo esto sucede en estos periodos de 1958 a 1964. Se inaugura en septiembre del 64 la unidad habitacional. Sabemos que está dividida en 3 grandes secciones: de la Guerrero a Insurgentes, la clase media baja; de Guerrero a Eje Central, la segunda sección, clase media, y la tercera sección, la de los juniors, ¿no? Lo de los grandes penthouse, la zona arqueológica. Las suites Tecpan están en el lugar donde estaba el Tecpan. Sí, nada más que 2 no aguantaron el terremoto del 85, el Puebla y el Jalisco, y nada más queda el Cuauhtémoc. Es la única de las suites Tecpan que queda de pie. Entonces es una historia muy rápida, se pudo haber recuperado
de ese proyecto de López Mateos se pudo haber rescatado el gran núcleo del gran recinto ceremonial de Tlatelolco y obviamente parte de todos sus 13 barrios. Respetar también la misma historia de los ferrocarriles desde las épocas de la Reforma. Pero bueno, no sucedió así. Tenemos jirones, yo creo que tenemos un 18% del gran recinto ceremonial. Y del 2012 para acá, que estamos desarrollando ya más salvamentos, apoyando a nuestro coordinador nacional, pues estamos viendo cómo debajo de la piel de Tlatelolco quedan bastantes restos. ¿Se tiene idea de la extensión de Tlatelolco en aquella época? Estamos hablando de Flores, digo, de las avenidas... prácticamente son las que están envolviendo prácticamente son las Uh-huh. avenidas que están envolviendo la unidad habitacional. El eje 2 Norte, Eulalia Uh-huh. Guzmán, hacia esa parte. Nosotros en el 2012 localizamos la calzada que iba al Tepeyac con un empedrado bellísimo. Ahí no permitimos que la Comisión Federal hiciera daño alguno, protegimos, desviamos un poco su proyecto para atender las necesidades de la sociedad y lo logramos. Se recuperaron casas habitación de muretes muy pobres, pero con entierros, con figurillas, basureros, en fin. Ahí vimos más o menos que sí llegan hasta el eje 2 Norte. Luego hacia el lado de Tepito indudablemente tenemos vestigios, hasta La Conchita. Del lado de Nonualco en el 98 hice otro salvamento donde teníamos un centro productor de sal. Recordemos que Tlatelolco, al asentarse donde está el gran recinto, también va a estar el gran mercado. Y uno de los grandes motivos del control de los mexicas sobre otras sociedades es la sal. La gente de Tlaxcala no tenía sal, tenían que consumirla de los mexicas. Entonces la parte de Tlatelolco, de Nonualco hasta Magdalena de las Salinas, por eso se la llama parte, así. exactamente, donde están los hospitales, de ahí venía la gran producción de sal. Y tenemos hacia la parte sur, hasta la Lagunilla, todo lo que es el eje 1 Norte, parte de la colonia Guerrero, por ejemplo la calle de Galeana. También en ese año del 98 tuvimos que parar obras porque abrían el piso a 20 centímetros y bueno, salían cuentas, turquesas, entierros y demás, y es un área de un alto potencial arqueológico. Entonces, más o menos sería de la Lagunilla hasta el eje 2 Norte, lo que tendríamos de Tepito a Nonualco, como la ubicación de los 13 grandes barrios tlatelolcas y el gran centro de 400 metros por lado. Y hasta Comonfort también llegaría. Bueno, No ahí tanto. es probable. Lo que pasa es que con los trazos que hicieron con la Avenida de la Reforma, prácticamente es la otra iglesia, la que está ahí, de Santa María la Redonda. Está una iglesia que está sobre el eje central, queda constreñida por los trazos de la modernidad. Hay una cantina en la esquina muy famosa, el puerto de no sé qué, y la iglesia queda muy constreñida. Pero hacia más adelante, hacia la Lagunilla, la que es la calle de Allende, Comonfort, sí tenemos datos de los compañeros de salvamento arqueológico de haber encontrado vestigios del lado Tlatelolca, no del lado mexica. Bien, amigos, les recordamos que estamos aquí en Radio INA transmitiendo para todo el planeta desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Estamos platicando con el arqueólogo Salvador Guillem sobre los 70 años de trabajo arqueológico en Tlatelolco y estamos en www.radio.ina.gov.mx para que ustedes consulten todo lo que les interese, en especial este programa sobre Tlatelolco. Sigamos hablando, digamos, de lo que es ya el rescate, de lo que es ya la consolidación de estos trabajos después de... Es que siento que está lo de López Mateo, la época de 58-64, que todavía no había una ley, todavía no estaba la ley del 72, digamos, entonces era más difícil proteger, o sea, parar las máquinas, decir, el espejo de agua, por ejemplo, no lo has mencionado. Sí, efectivamente. Quería hacer un espejo de agua en... Mario Pani concibe su proyecto de las 3 unidades y en la tercera sección, la de clase media alta, la de los juniors, él propone que se recupere la etapa 2 encontrada por Antonieta Espejo, piedra por piedra, se coloque sobre de una gran plancha de cemento y se haga un gran lago que va a pie de la torre de relaciones exteriores, rodeaba la iglesia, el convento, llegaba a la parte norte donde iba a haber un teatro al aire libre, proyecto de la tesis de Robina. Robina, el socio de Pani. Exactamente, de Mario Pani, de Burlon, todos ellos. Y venía después lo que sería la Plaza de las Tres Culturas, un canal que pasaba por atrás de la iglesia y se inventa que llegue hasta el Tecpan.
donde ahora es un gran estacionamiento, y también abajo está la gran cisterna que alimenta Centro Histórico y Tlatelolco. Eso se lo inventa Mario Pani cuando se va a lograr que se rescate el Tecpan. Y por el otro lado, Francisco González Rull, Matos, Braulio, van encontrando edificios, los van delimitando y van poniendo incluso alambre de púas en el templo calendárico. Habían arrancado unas piedras los arquitectos y los pusieron en sus oficinas en la Torre de Relaciones Exteriores, donde fue Paco González Rull por ellos, los regresó, puso doble alambrada, la electrificó. Imagínate cómo estaban trabajando. Después, en la plancha de lo que era la Plaza de las Tres Culturas, abajo llevaban descubiertas más de 12 habitaciones muy grandes, todas llenas de pintura mural. Y ahí va a estar otro gran personaje, don Baltasar Trejo, José Carmen Arroyo García y otros compañeros de conservación, que deciden empezar a arrancar las pinturas y van a utilizar por primera vez en México la técnica del estaco, cortar muros completos por la pintura mural por la importancia, o arrancarlas con un trapo, y se llama estrapo, estrapar, arrancar la pintura, y después les seguían soportes con fibra de vidrio. Cuando Mario Pani ve estas acciones de los arqueólogos de ir delimitando las pirámides, de ir recuperando los entierros, miles de objetos de cerámica, bellísimas piezas por cierto, y también se da cuenta de que empiezan a arrancar las pinturas. Entonces hace una jugada don Mario Pani. Cuenta González Rull que manda una fotografía de él, de González Rull, levantando una copa pulquera con el rostro de la muerte, y atrás de él pusieron a un señor con un bidón de pulque. Y la fotografía la mandan a Presidencia diciendo: el arqueólogo fulano de tal bebiendo pulque en las piezas arqueológicas. Y también mandan una nota de los restauradores que se estaban arrancando y destrozando las pinturas. Interviene gente de ICOMOS, hasta donde tengo el dato, y vienen a valorar estos trabajos. Obviamente lo del que bebía el profesor, pues no, era falso, pero ahí Eusebio Dávalos hace la gran jugada. Le dice al señor presidente que sí, quitó a González Rull, se va y empieza a crear salvamento arqueológico en las líneas del metro, principalmente en la calle de Tacuba, atrás de la catedral. Ahí trabaja con Jordi Gusinger, nace salvamento arqueológico en todas las obras del metro. Y en Tlatelolco va a dejar a don Alberto Ruslulier, nada más y nada menos de Palenque, que el descubridor de Pacal, el de mayor prestigio en ese momento, y frena obviamente la destrucción de los monumentos, frena lo del espejo de agua. Y la gente de ICOMOS valora el trabajo de Baltasar Trejo, José Carmen Arroyo y demás, y resulta que son felicitados. Y ahí tenemos todavía hasta la fecha en la oficina de Tlatelolco los fragmentos que arrancaron. Son más de 30 y tantos fragmentos, y pues van a llegar a la posteridad gracias a todo este grupo. Para la gente que nos escucha, ¿qué es ICOMOS? Es el Instituto de Conservación Mundial. Mundial, Sí, es, digamos, tiene injerencia en todo el mundo, y es quien nos va a dar una serie de normas a seguir a los arqueólogos conservadores, los trabajos interdisciplinarios, cómo debemos de comportarnos con nuestro patrimonio. Bien. En aquellos años, perdón que sí. siga Juan, sí. En aquellos años es muy importante decir que ese proyecto se detiene, y desgraciadamente van a ver una serie de movimientos. Se da la orden de que el convento sea el Museo de la Náhuac. Ahí se va a meter toda la colección arqueológica de Tlatelolco, prehispánica, colonial, que también es muy rica en ello, y el Tecpan como el recinto homenaje a Cuauhtémoc. Entonces estamos hablando de una unidad con unos valores impresionantes, históricos, estéticos, científicos, etcétera. Y quien va a quedar a cargo va a ser don Eduardo Contreras Sánchez, su padre e hijo. El hijo se queda como fotógrafo, que todavía anda por ahí, que nos han hecho favor de donar los acervos a Tlatelolco, y ellos se van a hacer cargo y van a contar ahora sí con una gran cantidad de arqueólogos: Otto Schondube, Jorge Angulo, que también nos ha donado sus archivos, en fin. Y van ellos a llevar ese gran proyecto a muy buen puerto, pero va a venir un 2 de octubre del 68. Y la orden presidencial, ya con Echeverría, es que el INAH desocupa Tlatelolco y queda en stand-by. Por eso hasta 1987 es Eduardo Matos quien va a proponer, gracias a los resultados en Templo Mayor, de crear los trabajos arqueológicos académicos, científicos, interdisciplinarios, va a proponer la extensión para Tlatelolco. Y fuimos muchos, Francisco Hinojosa, Cecilia Urueta, Mónica Ross, en fin, otra serie de colegas. Hubo participación de más de 28 conservadoras,
Y yo iba como fotógrafo y como arqueólogo para terminar la carrera y pues mira, me llevé la trampa. Aquí seguimos trabajando. Después ya nuestra directora del INAH, en el 92, nos va a pedir que desarrollemos la zona arqueológica a la par con Templo Mayor. La metimos en el set administrativo para los recursos. Y para el 97 estamos elaborando el primer plan de manejo que entra en vigor en el 2000. Y de ese 2000 a la fecha, el plan de manejo ha sido un instrumento muy eficaz. Ya tenemos una nueva unidad de servicios donde el público es atendido dignamente, los trabajadores tienen sus espacios, también nuevamente dignos. La zona creo que es digna de todo lo que está recibiendo, de la conservación, hay un monitoreo constante en los estucos, las estructuras. Tenemos excavaciones permanentes para proyectos muy, muy específicos. Estamos descubriendo en este momento las habitaciones de lo que era la élite militar de Tlatelolco, como lo fue la Casa de las Águilas de Tenochtitlan, que esta propuesta fue del 91. Imagínense la paciencia que tenemos, 23 años, pero ya en este año tenemos resultados de que podamos próximamente a estar presentando. Hay unas ofrendas increíbles, mandíbulas con navajas, turquesas, cuentas de piedra verde, en fin. Y los salvamentos estamos trabajando. Ya nosotros contemplamos Tlatelolco como una gran unidad cultural. Hicimos hace ya 3 años el Museo de Sitio, con apoyo de nuestro rector de la UNAM. Tenemos un museo de sitio operando ahí en lo que era la Torre de Relaciones Exteriores. Tenemos 2 pisos, lo mejor de nuestra colección está ahí, en el edificio donde están trabajando los compañeros del INAH bajo la dirección de Edwina Villegas. Ahí lo que nosotros logramos tener otra sala de exposiciones y estamos metiendo lo más reciente de lo que está saliendo en campo. Más tardan los restauradores en terminar, que está subiendo a la sala para que la gente lo vea directamente y tenga todo el antecedente, que esta investigación que empezó en 70 años, creo que ahora ya tiene más futuro. ¿Esto es en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco? Ese es el Museo de Sitio. Sí. Y nosotros aparte tenemos una sala que le llamamos, que es la que le llamamos nosotros la sala contextual, donde damos a conocer todos los valores de Tlatelolco, para que la gente sepa que hay un museo de sitio, que está el museo de David Alfaro Siqueiros, que están los arcos del Tecpan, que está el convento, que están las pechinas de la iglesia, los 4 apóstoles hechos con huesos humanos y estucos de tipo prehispánico. En fin, que vean todos los valores. Y obviamente ahí va a aparecer dentro de esta sala contextual el mismo memorial del 2 de octubre. O sea, la historia de ese 2 de octubre no la podemos soslayar. Le da carácter a Tlatelolco y no es nefasto, ¿verdad? El 2 de octubre había pozos abiertos. Claro, muchos... todo se tapó, digamos. Sí, fíjate que Salvador Díaz de la Roca, el Pino... El famoso Pino, me cuenta cuando pusimos la Martínez estela. De la Roca, sí. Martínez de la Roca. Sí. Él me cuenta cuando estuvimos trabajando para instalar la famosa estela del 2 de octubre, que está en la Plaza de las Tres Culturas. Estuvimos buscando un sitio que no afectara nada prehispánico para poder anclar la famosa estela. Él me cuenta que precisamente en el núcleo donde está el templo de Hécat, en el núcleo de la pirámide, había muchos entierros. Y que muchos de ellos se tiraron dándose por muertos entre los restos arqueológicos que estaban trabajando los Eduardos Contreras. Justamente cuando llegó el ejército y los empezó a subir a los camiones, los trasladaban, que llegando al campo militar 1, pues muchos no estaban muertos. Y de ahí los trasladaban a Lecumberri. Esa historia me la contó él. Sí. Entonces, claro que estaban abiertos, eran calas vivas y se tuvieron que cerrar. Digo, afortunadamente para los que llegamos en el 87, porque los mismos vigilantes, Francisco Roldán, Julio Rosas, nos dijeron, aquí se tapó en el 68 todo este gran material. Y bueno, después fue mi tesis. Muy bien. Yo quisiera que hicieras un pequeño paréntesis para hablar de este hombre que tuvimos aquí ante estos micrófonos hace 22, 23 años, Francisco González Rull, que realmente fue un héroe. Eusebio Dargo, hay muchos nombres, pero especialmente Paco Rull, porque fue una persona importantísima en el rescate de Tlatelolco, iba siempre contra viento y marea y le costó hasta que lo removieran de su lugar. Sí, Francisco González Rull, vamos a decir que yo tuve la fortuna de ganarme su amistad. Él en el año 2000-2001 viaja a Alaska a ver a su hija
regresa apuradísimo, me habla por teléfono. Llego a su casa San Jerónimo y esa casa que hizo piedra por piedra con cosas simpaticísimas, una puerta no eléctrica, pero sí tenía una piedra que la hacía automática. Tú abrías la puerta y la piedra se encargaba de cerrarla. Tiene una biblioteca maravillosa, tenía ejemplares de Torquemada, una edición de los años 30, impresionantemente ilustrada, en fin. González era muy cuidadoso, era muy hábil de manos, ahí había hecho sus talleres. Por ejemplo, se inventó de los cráneos coloniales que habían salido en Tlatelolco al norte, lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas, se encontró una fosa de una peste de 1556 aproximadamente, de cuando se llena el Panteón de Santa Isabel en Bellas Artes, mandan a abrir una fosa común a Tlatelolco y ahí depositan una gran cantidad de muertos. González Rull hace el estudio, encuentra los restos y lo están presionando para el gran espejo de agua. Y él propone a Banobras, a Pani, que en la gran torre esta de la Aparadota, la flecha de Banobras... El piloncillo, le dice. Exacto, eso que está ahí en Insurgentes y Flores Magón, que se haga una sala de un museo. Y de uno de los braseros gigantescos de más de 2 metros de estuco, lo restaura rápidamente González Rull y empieza a mover mucho la imagen de los valores de Tlatelolco para evitar que sean destruidos los monumentos prehispánicos. De ahí va a salir un plato que descubre Braulio García en el eje central que cruza la zona arqueológica. En una plataforma encuentran un plato de fondo ondulado con soportes redondos. Y en cada soporte aparece águila jaguar, son 3 soportes. El fondo de ese plato ondulado, que es bellísimo, Felipe Solís decía que era colonial. Yo lo pondría en duda, creo que es netamente prehispánico, porque aparece el águila, el jaguar sumamente estilizados. Y González Rull da la nota, que ha aparecido el símbolo de la guerra sagrada, el símbolo de Tenochtitlan y de Tlatelolco. El presidente lo ve, se pone de acuerdo con Pedro Ramírez Vázquez, Mario Pan y demás, y mandan al gran artista Chávez Morado a que pida el plato prestado para hacer unas reproducciones. Y de ahí nace el símbolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha, en su papelería y todos sus logos aparece el símbolo de la guerra sagrada de ese plato de Tlatelolco. Entonces Paco se mueve con mucha inteligencia, no para de trabajar. Cuando viene esta salida en mayo de 1964 y entra Alberto Ruslulier, él va a ver a don Eusebio y le dice: ¿qué voy a hacer con las miles y miles de piezas y costales de cerámica que hay que estudiar? Es una gran oportunidad de entender a los mexicas. Dice: pues tú propone. Y no había lugares, no había espacios, no había oficinas, no había laboratorios. Y finalmente los lleva a la casa de sus padres, a San Ángel. Ahí hacen los estudios. Va a publicar el primer libro en 1979, si no mal recuerdo, La Lítica de Tlatelolco, donde pone toda la industria de la obsidiana, del sílex, la lapidaria también. Y en 1988 va a publicar La Cerámica de Tlatelolco, si también no mal recuerdo. Y en los 90s va a publicar Urbanismo y Arquitectura de Tlatelolco. Es decir, no deja jamás en paz a Tlatelolco ni uno al otro, ¿no? Va a aportarnos todo esto. Cuando él, repito, se va a Alaska, regresa, me manda a llamar, me entrega todos sus archivos, todas las piezas que tenía todavía en su casa de los muestrarios, fueron trasladados, ya están ahí en los acervos de Tlatelolco. Me entrega la libreta de Matos, otra de Braulio y así. Las tenían en unas latas de metal de galletas María, de estas saladas, cuando a todo el mundo le decía que las libretas se habían ido a la tintorería y no tenía información. Esto sucede y le hago una entrevista, tengo el video, para conocer muchos detalles de cuál era su sentir. Y obviamente el sentir de Francisco González Rull es cómo las instituciones pretendieron utilizarlo y él cómo logra utilizarlas para que Tlatelolco esté ahí. Definitivamente fue un hombre bastante, digamos, inteligente en cómo se comportó y la dignidad con la que hizo todos sus trabajos. Creo que sí, de hecho ahorita en este edificio que he mencionado, esperamos que pronto se inaugure este inmueble, ya logramos tener más de 5,000 piezas resguardadas, ese acervo espero que así se llame, Francisco González Rull. Tenemos otro sitio donde estamos resguardando ya más de 250 entierros, todos provienen del gran basamento y de los salvamentos que estamos haciendo en periferia.
y le vamos a llamar Eusebio Dávalos a esa ostoteca. Y tenemos todo el gran archivo fotográfico que pretendo que se llame también Eduardo Contreras Sánchez. De los dos, sí, vamos, claro. Porque el proyecto era del padre y la fotografía del hijo. Y el hijo. Y tenemos bastante información. Qué maravilla. Hoy nos queda poco tiempo de conversación y quisiera que un poco cerráramos para ver qué ha arrojado el conocimiento sobre nuestra historia, sobre todos los investigadores, los trabajos involucrados, la labor arqueológica, todos los restos humanos que se han encontrado. ¿Qué se puede deducir, concluir de todo este trabajo de 70 años, en tu caso también de muchos años? Sí, ya vamos para 28. Mira, justamente yo creo que lo que nos permite la arqueología, o a los que trabajamos en esto, no sea antropología e historia, la antropología en su conjunto, es saber que tenemos un ritmo que solamente el tiempo lo determina, ¿sí? En ocasiones tenemos pues las bondades de las instituciones, tenemos una gran dinámica como en el sexenio pasado, con mucho trabajo, muchas acciones, y hay otras partes en que aparentemente hay lagunas, que hay huecos. Conocer estos ritmos del tiempo creo que nos permite a nosotros entender lo más importante de nuestro quehacer, y es llegar a la publicación. He dado cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia para vincular antropólogos físicos, etnohistoriadores, antropólogos sociales y, por supuesto, a los de casa, a los arqueólogos. Y hemos generado tesis de los trabajos que van en camino, pero he tomado la decisión, he hablado con todo el equipo de colaboradores, de que llegó un momento que debemos empezar a generar las grandes memorias. Porque pues la vida no es eterna, ¿verdad? Tenemos que dar los pasos para que los jóvenes ocupen ya rápidamente nuestros lugares, a nosotros que nos manden a tomar chocolatito. Y yo creo que ya estamos muy cerca de terminar una primer memoria de la caja de agua. Yo espero que el próximo año ya esté circulando la interpretación final de lo que la arqueología nos permitió, todos los datos históricos. En fin, es un trabajo que ha sido muy intenso, de mucho trabajo, de estar analizando cada una de las evidencias, y creo que va a ser un volumen bastante pesado por la aportación de otros científicos, paleontólogos, paleobotánicos, restauradores, geofísicos, en fin, ya lo verán. Y de ahí nos seguimos con la gran memoria del Templo Mayor, el recinto sagrado de Tlatelolco, que, como estábamos observando los trabajos de salvamento que se están dando en la periferia, he estado motivando a los compañeros tesistas, pasantes, ya sea de licenciaturas o maestrías, que aborden algunos de los temas y podamos entregar la siguiente memoria, que sería centro y periferia. ¿Qué tenemos del recinto sagrado desde los trabajos de Robert Bablos, desde el Pozo 1 de abril de 1944 a la fecha? ¿Qué hemos encontrado? Tenemos ya un muestrario que se va a abrir para todos los estudiantes, para todo aquel que desee estudiar la cerámica mexica hasta época colonial. Es decir, desde el Azteca 1, el 2, el 3, estamos hablando del año 1100 aproximadamente. Tenemos anteriores, cerámicas Coyotlatelco, del 650 y demás, localizadas ahí en Tlatelolco, con contexto. Y estamos trabajando con Claudia Nicolás para que ella le dé ese carácter científico, que saber de qué estrato, de qué capa y de qué lugar proviene cada uno de los materiales, para que les sirva a toda la comunidad científica y Tlatelolco siga aportando. Creo que estamos en esa fase. Yo espero llegar al cierre de este sexenio entregando esas dos grandes memorias y obviamente lo que se acumule en el camino, Juan. Claro. Oye, quisiera que le diéramos un espacio especial a la caja de agua, porque creo que es algo único, diferente y muy importante para Tlatelolco. Pues mira, ha sido un trabajo, ha sido un trabajo pues increíble. Igual nuevamente el estar en el momento adecuado. Yo creo que una de las características que tiene la arqueología es que tiene nombre de mujer y es muy caprichosa y además es muy impredecible, porque esta caja de agua surge de una obra casual. O sea, Relaciones Exteriores decide abrir un canalito al frente de la fachada principal del convento para recuperar el agua de lluvia y los empleados no se mojen los pies. Pero no le pide permiso a Lina. Entonces llegan un 11 de julio del 2002, abren el piso y el vigilante que tengo ahí rápidamente me informa, paró la obra, tuvo que bajar un subsecretario a ver de qué se trataba, y lo único que alcanzaba yo a ver en esto que habían dañado, tenían como 1 metro cúbico de fragmentos de estuco tirados en el piso.
Y dentro de esa excavación que habían hecho con una máquina, el filo como de 40 centímetros de un muro, del aplanado de un muro. Eso fue lo único que pude ver. La discusión estuvo muy buena, apliqué la ley como Dios manda, y se fueron a tramitar el permiso en julio del 2002. Y regresaron rápido, regresaron en abril del 2003 con el permiso. Y es decir que 9 meses tuve todo el tiempo de estar investigando en 40 centímetros, 56 de ancho y 5 metros 60 de largo, de dónde era el filito y de dónde venían los pedazos de estuco. En ese momento, pues aplicamos lo que había aprendido de niño con los conservadores: limpiar arcillas, cribarlas, filtrarlas con agua de cal para desinfectar y demás. Y descubrí un águila posada en una planta muy estilizada sobre líneas como vírgulas azules que surgían del lomo de un gran jaguar. Y el jaguar posado caminando sobre una corriente de agua, un pez en grisalla hermoso, hacia lo que era el muro sur. Encontré esa esquina, un poquito del muro occidental que giraba hacia el norte, un pescador sentado a la orilla del lago con una lanza, completamente desnudo este personaje, una lanza con la punta de obsidiana entre el dedo gordo y el siguiente de su pie derecho, si no mal recuerdo. Y fue suficiente. Me puse a investigar en esos 9 meses qué es lo que estaba yo viendo. Le llamé en el dictamen la habitación sureste del gran límite del recinto sagrado. Pero cuando vi el personaje sentado con la técnica de grisalla, el intento de tridimensionalidad buscando hacer sombreados del pintor, esto es colonial. Y me fui a las notas de Antonieta Espejo, que justamente un año antes me habían avisado que su archivo estaba en Tampico, donde la había mandado Eusebio Dávalos, para cuando empezó la obra de Mario Panino estuviera aquí Antonieta Espejo. Y obviamente sabemos que a Antonita le dolió muchísimo el no haber hecho el trabajo que hizo González Roll. Pero bueno, yo me voy a ese archivo que tenía Sofía Coronado, hija de Lorenzo Coronado, el gran ayudante de Antonieta Espejo, que trabaja en la Biblioteca Nacional de Antropología. A mí me avisan que se encontraron cajas con objetos personales y el expediente de todos los papeles de Antonieta, y con la persona de allá, de Tamaulipas, pedí que lo mandaran al Museo de Antropología, a la biblioteca. Y qué mejor que con Sofía Coronado. Y justamente cuando hago el hallazgo, voy a verla. Veo sus archivos de Antonieta, consulto las notas que todavía se habían sobrevivido, y en ellas había una heliográfica del plano de Uppsala de 1554. Y ahí aparece la caja de agua. Entonces, cuando ya empiezan los trabajos en abril del 2003, que ya Relaciones Exteriores permitió que parcialmente yo trabajara dentro del convento para liberar la caja de agua y saber que no estaba dañada, yo ya sabía que se trataba de la caja de agua. Cuando entro al convento, pues me llevo una sorpresa. Un piso de duela detenido en polines de 14 centímetros de espesor, que descansan en un piso de 5 centímetros de cemento, perfectamente aplanado, que descansa sobre de una capa de Fester, hecho entre los años 70 y 80, imagínate. De Fester negro, un impermeabilizante, que descansa también sobre una capa de 15 a 22 centímetros de cemento, que también descansa sobre una malla de acero de 4 pulgadas de abertura, una red de alambrón, y que descansa sobre de tepetate. Cuando hago las primeras exploraciones y pensando que está la caja de agua con la pintura, pues yo no puedo golpear con cinceles, con macetas, con martillos para retirar esas capas de cemento que te acabo de mencionar. Y pues pregunto, y un cantero me dice, meta cuñas de madera y las moja y se revienta. Entonces pasamos una sierra eléctrica, hicimos una retícula, hicimos lo que me dijo el cantero y los bloques salían solos, botaban. Lo botamos, lo desprendimos, sacamos esa malla de acero, quitamos el tepetate y encontramos una capa impresionante de carbón, cenizas, huesos de animales como una gran comilona, objetos prehispánicos, una olla con cal, figuritas matadas, un plato de mayólica bellísimo de estos que se empiezan a hacer hacia la segunda mitad del siglo XVI, en fin, empieza, y es una capa que tendría más o menos de 40 a 60 centímetros dependiendo del lugar donde lo trabajáramos. Y abajo de esa capa, otra capa de 60 a 70 centímetros de miles de fragmentos de pintura mural, dentro todo de la caja. Y estos a su vez descansando sobre una capa de adobes que pusieron como fichas de dominó. Entonces yo no podía caminar encima de aquello. Entonces,
habíamos visto que los muros efectivamente tienen grietas horizontales cuando pusieron el apisonado de tepetate, lo metieron en una martelina, golpearon y fracturaron esas pinturas murales. Tenemos más de 12 metros cuadrados in situ. Recuperamos casi 60,000 fragmentos de pintura mural y gracias al sistema de registro de excavación entendimos que hay 3 muros, una entrada, que está la entrada hacia el oriente, es decir, como si las fauces de Tlaltecutli estuvieran viendo por dónde viene el sol para devorarlo. Y es un anfiteatro que le quitan los muros, dejan la pintura y la arrojan dentro de la caja. Y al parecer hacen una gran comilona a la usanza prehispánica y los desechos los queman y la tapan, finiquitan esa caja de agua. Y sobrevive todavía las construcciones de 1728, que es el convento que ahora está ahí. Tuvimos un gran apoyo, es increíble, han sido 12 años de trabajo intenso, ya tenemos la versión final de cómo era la caja, de todo el discurso, y la gente va a poder ver más de 30 metros cuadrados de pintura mural. Y falta todavía mucho, falta mucho material para jugar al rompecabezas. Pero bueno, esperemos que en la memoria se comprenda, y es un discurso maravilloso, ya lo verán. Difícil hablar de todos los detalles del templo de Ejecatl-Quetzalcóatl, del templo calendárico, sí, ¿no? De miles de cosas que seguramente se quedarán en el tintero. Para la gente que quiera profundizar en el tema, ¿les puede recomendar algo de bibliografía? Claro, por supuesto. Tenemos una página, www.ina.gov.mx, zonas arqueológicas, buscan Zona Arqueológica Tlatelolco, y tenemos ahí ya descargado en PDF casi toda la bibliografía que hemos producido. Incluso estamos por ya sacar la edición de Tlatelolco a través de los tiempos en este formato, para que sea accesible a todo el público. Y tenemos todo vinculado, o sea, este sistema, esta página de internet de la zona, la estamos alimentando incluso con los hallazgos más recientes, estamos dando noticias de qué se está haciendo. Esta bibliografía la pueden hacer. Es importantísimo para mí decir que el proyecto que propone Matos en el 87, pues él hace toda la propuesta, nos mete toda la infraestructura, todo el apoyo, y a nosotros nos tocó divertirnos. Ahorita que mencionaste el templo de Hécatl, el templo calendárico, era muy peculiar ver cómo llegaba mucha gente, pues con la intención del hallazgo, y aquellos que creo que no lo pensamos, sino simple y sencillamente decíamos gracias por la oportunidad, se nos fueron dando uno tras otro. De hecho, yo nada más iba para obtener materiales para la tesis, que era el compromiso con Eduardo, y para el 92 él mismo me dice, por favor, síguete con esto, ¿no? La dirección del instituto nos está pidiendo que vayamos para adelante, y pues aquí seguimos. Bien. Y seguimos divirtiéndonos con la arqueología. Pues muchísimas gracias por esta conversación, que obviamente queda trunca. Eso no es un adiós, sino un hasta luego. Por aquí nos seguimos viendo. Salvador Guillem, gracias por tus palabras, por tu entrevista y por toda la emoción que quedó aquí en estos micrófonos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Son muy, muy gentiles. Gracias, qué amable. Gracias. Servidor Juan Stack se despide a nombre de Radio INA. Damos por terminada la emisión, agradeciendo profundamente la participación de Salvador Guillem sobre los 70 años de trabajos arqueológicos en Tlatelolco. A nuestros ciberescuchas les agradecemos su presencia, y también los invitamos, como siempre, a que consulten nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos la presencia y el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para estas entrevistas. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Operación técnica, Javier Cortés y Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.